pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Estamos con la actualización 1.11 que ya ha salido de forma oficial, así que vamos a hacer un repasito, ¿vale? Supervivientes, nos vamos a popular y aquí tenemos todos los personajes más populares, teniendo en cuenta todos los servidores. Tenemos los personajes más populares en general, aunque esto se actualiza una vez al día. En este caso son los personajes más utilizados en etapas, en defensa, cada una de las defensas de cada alineación. En frontera también los más utilizados y también en guerra total. Esto dices, ¿para qué sirve, mister? Bueno, pues para hacerte una idea de qué personajes son los que más utilizan en cada parte o función o modalidad de juego, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo hacerlo. Yo he estado trasteando también. Tenemos aquí los grupos más populares, los más usados. Me ha extrañado bastante que este sea el más popular, porque la verdad es que no entiendo qué hacen Magna, Eugene, Abraham, Kate y Bell. No sé por qué esta combinación. Igual es interesante. Creo que si le damos aquí la podemos copiar. ¿Quieres guardar este grupo cuando entres en combate en el...? No, bueno, no voy a tocar nada porque no vaya a ser que me la líe. Bueno, estos son los grupos más populares en etapas. Estos en defensas, cada una de las alineaciones. Frontera también. Y en guerra total. Como ya digo, esto es una guía, pues por si no sabéis cómo pasaros con mayor probabilidad, ¿no? Pues entiendo que si la gente lo utiliza es porque funciona. Aquí las ventajas y aquí equipo personal, que esto si tú le haces clic por ejemplo a Bell, te vienes aquí y dices lo que más suelen ponerle es mayor lujo de asil, y dices ¿por qué? Bueno, pues teniendo en cuenta que carga la energía por segundo, pues a lo mejor a Bell le viene mejor y demás. He estado trasteando, mirando algunos personajes y objetos, y sí que es cierto que tenía algunos objetos que no estaban del todo bien, y bueno, pues le he hecho cambios, ¿no? Bien, dicho esto, ¿qué más tenemos? Tenemos por aquí el eventito de superviviente misterioso Lang, que ya lo haré mañana. Y hoy vamos a ir pues con el relato de supervivencia. Y es que tenemos aquí el modo desafío, así que vamos a darle. Tenemos aquí puesto, a ver qué nos dice, si hay alguien en algún tipo de clasificación. Parece ser que sí, que hay gente que ya se ha pasado la dificultad difícil. Vale, muy bien. ¿Qué nos dice? En el modo retar puedes elegir la dificultad que quieras antes de iniciar tu búsqueda. Dependiendo de la que elijas, se te impondrá una penalización durante el combate. 2. Una vez elijas en un modo de dificultad, podrás bajarlo durante tu búsqueda, pero no aumentarlo. O sea, le puedes bajar la dificultad, pero no aumentarla. Entiendo que eso tendrá algún tipo de penalización. Cuando superes todas las etapas, obtendrás premios. Cuanto mayor sea la dificultad, más premios habrá a tu disposición. Vale, como ya nos dijeron en la información que traje yo, por cierto, también, si pasabas normal, te daba lo de normal. Si pasabas difícil, te daba lo de difícil y también lo de normal. Y si pasabas muy difícil, te daban lo de muy difícil, difícil y normal. Así que vamos a ver las penalizaciones de muy difícil. Aquí tenemos todo lo que nos dan. ¿Esto qué es? Material de mejora, placa de alineación. Vale, esto es para mejorar estos objetitos de aquí, ¿no? La placa de alineación, vale, ¿qué es lo que hace? Es para personajes tanque, nos aumenta un 13% los puntos de salud y dice, durante el combate protege al camarada con más puntos de combate si está en peligro, gastando un 40% de los PS actuales para otorgar un escudo que bloquea el daño en igual medida que los PS gastados durante 12 segundos. Este efecto se activa una vez cada 30 segundos. Y luego, la siguiente mejora es, el efecto se activa una vez cada 15 segundos. Bueno, ni fu ni fa. Vamos a ver las penalizaciones. Durante el combate, los enemigos con un 60% de puntos de salud o más se vuelven inmunes a CDM. Tras el inicio del combate, aumenta el ataque y la defensa de todos los enemigos un 5% cada 2 segundos. Tras 50 segundos de combate, mata al instante al camarada que haya infligido menos daño total a los enemigos. O sea que cada 50 segundos te va a matar a uno. Vale, reduce la defensa de todos los camaradas un 40%, ojo. Al inicio del combate todos los enemigos reciben un 80% menos de daño de tus camaradas durante 10 segundos. Durante el combate, cuando un enemigo ejecuta un rematador, reduce un 10% del ataque de todos los camaradas, se acumula hasta 8 veces. Luego también tenemos durante el combate, la recuperación de puntos de salud de los camaradas por parte de terceros se reduce en un 90%, aumenta los PS máximos de todos los enemigos en 400%, ¡madre, qué burrada, Dios! Tras el inicio del combate se lleva toda la energía del camarada con más puntos. Bueno, vamos a darle a lo muy difícil, a ver qué pasa. Ah, es de esto. Ah, pero a mí esto me mola. Aquí será que le puedo bajar la dificultad, ¿ves? Ya, pero también... Vale.
Bueno, voy a intentar pasármelo muy difícil, a ver si por lo que sea... Bueno, primero vamos a testear la dificultad. Que esto dice que es muy difícil. Vamos a... Uy, pues están todos en 5 estrellas. Vale, vamos a ir a la vieja confiable. Tenemos a Abraham. Tíralo, ponlo aquí. Vamos a poner a Andrea con Andrea. Vamos a meter a Kate aquí. Vale, una Magna. Y ahora viene lo difícil, una Rosita. Va, vamos a ver qué pasa. Le damos, dificultad muy difícil. Y no les estoy bajando nada de vida. Uy, cómo tanquean, ¿eh? Bueno, me he quitado a uno de encima, vale. Espero que me den algún tipo de potenciador por matar, porque si no, si esto va sin potenciadores, estoy finito. Y por favor, que no desaparezcan los que mueran. Victoria. No hay potenciador. Dime que no está... No, tío, esto ya es pasarse. Esto ya es pasarse. Me parece demasiado. Si me quitas a los que matan, al final me voy a quedar sin personajes. Ya para la siguiente estoy jodido. A ver, me he enfrentado a un combate. Este sería el segundo, tercero... Para un momento. Todas las etapas, claro. Y estos son lo que cuenta como etapas, ¿no? Entiendo. Claro, es que esto tiene que ser las etapas. Tengo que superarlas todas. ¿Se puede hacer algún tipo de truco? Vamos a pasarnos lo normal. Vamos a... Realmente son los mismos equipos. Vale. Pero con menos dificultad. Andrea, Kate por allá. Y ahora metemos a Rosita y a Magna. Magna y Rosita. Tírale. Esto es el infierno, ¿eh? Madre del amor hermoso. Esto es el auténtico infierno. Vale, me paso una. No, hasta aquí está claro que me lo voy a pasar sin mucha complicación, ¿no? En teoría. Al menos en normal. Vamos a ver si pasándome en normal me dan todos los objetos, pero los objetos que me dan en normal no desaparecen en difícil. Que yo creo que no, porque si no sería un poquito injusto. Ya de por sí es bastante injusto, es súper difícil esto. Vale. Claro, es que yo pensaba, digo, te dan bonificaciones. Bueno, con esas bonificaciones de cara al siguiente combate tienes más oportunidades, pero por lo que veo no. O sea que... Y tampoco hay adrenalina. Tampoco hay adrenalina. Vale. Pues qué bien. Cierto es que mis personajes les falta subirlos. Están ellos a 5 estrellas, los míos... Los que suelo usar no todos están a 5 estrellas, con lo cual ahí estoy en desventaja, pero no sé, digo, dame un poquito de oportunidad, ¿no? De poder hacer algo. Igual podría hacer... Trampas está claro que no se pueden hacer. Solo es pensar bien en los equipos y dejarte el equipo más tocho, que obviamente va a tener Abraham para el final. Vale, vamos allá. Al menos me pasaré todo en normal. Más que nada para no quedar en ridículo delante vuestra, ¿sabes? Porque no me apetece. Entonces, llamadme loco, pero no me apetece, ¿vale? O sea que al menos me voy a pasar el normal. Vale, y ahora el último. ¿Y qué pasa cuando nos pasamos el último? A ver cómo de difícil es aquí. Bueno, espérate que incluso aquí es difícil. Está claro que aquí hay que usar Eugene, porque si no metes a Eugene no distraes a Abraham, y él, incluso tú teniendo a Magna, es más rápido que tú. En teoría, vamos a jugar así, a ver si soy yo más rápido o él. Yo soy más rápido, vale. Entonces es culpa mía por poner a Abraham atrás. Vale, aquí me da igual que me maten porque ya no va a haber más combate. Me lo paso, perfecto. Y ahora en teoría el juego entiende que me lo he pasado todo y me dará cosas. Ahí está. Me marca la publicidad de turno, superado, y me da estas 3 cositas. Le digo continuar, salir
Ah, vale, y ahora tendría que ponerle fin. No, va a ser lo que yo creo. Normal. Estas tres cosas. Pero cuando yo ponga ahora difícil, estas tres cosas no me las va a volver a dar, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. O sea que difícil ahora lucharía por conseguir estos dos objetos. Y si me lo pasase, en muy difícil por estos dos objetos. Si directamente me lo paso en muy difícil, me lo daría todo y no habría necesidad de pasárselo en difícil ni en normal. Vale, pues ya tengo lo que quería saber. O sea que de cara al futuro ya lo sabemos. Vale, voy a darle a muy difícil. Nuevamente vamos a intentarlo. Y vamos a analizar el combate. Vamos a ver qué personajes vamos a utilizar. ¿Puedo utilizar a Abraham aquí? Sí. Por poder puedo, pero necesitaría sí o sí a Magna, porque hay una Magna ahí y voy a necesitar velocidad para coger estos tres. Vale, a Magna la meteríamos aquí. Kate, Eugene y Eugene no los puedo utilizar. Andrea me lo puedo permitir en un momento dado porque hay un Sebastián y Sebastián tendrá tendencia a quitarme a Andrea y no a Abraham, con lo cual les pillo y les mato. Vale. Claro, que ahora lo difícil es qué acompañantes meto. Puedo meter a Rosita, vale, que tiene evasión a saco, vale, me puede venir bien. Y voy a necesitar a alguien detrás. No lo termino de ver. No lo termino de ver. Chloe. Bueno, lo bueno es que siempre puedo tirar para atrás, ¿eh? Sí, siempre puedo tirar. Voy a meter a Chloe para que me dé el crítico. A ver si así consigo quitármelos de encima rápido y que no me quiten mucha vida. A ver, no veo a nadie morir. Magna muerto, reinicio. Quito a Chloe. Meto a Denise, inicio. Y así es como va a ir. Miro el combate, no veo a nadie morir. Magna se me vuelve a morir. Vale. Estoy vendido con Andrea aquí. Y si lo hago así, a ver si mi Andrea me ayuda. Ojo, ojo, me acabo de dar cuenta de una cosa. Para. Vuelta a empezar. No me había dado cuenta de que Abraham no está cogiendo los de delante. No cojo a los de delante, no los cojo por culpa de este. Y si hago así, pillaría estos tres. Vale, vamos a ver ahora. Tampoco los pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo es que no los pillo? ¿Por qué no tira Abraham la cadena? Para un momento, no tiro la cadena, no entiendo el por qué. A ver si lo pongo aquí. No me... Es por culpa de... No me digas que es por culpa del caballito. No, no me deja tirar la cadena con... ¡Ay, es verdad! Que no puedo tirar la cadena de primeras por algún tipo de... ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Aquí, dificultad. Por el CDM, son inmunes, o sea que no los puedo coger. No los puedo coger, pero claro, si no los puedo coger, entonces no eres tan útil. Pam, pam. Denise, me guardo a Abraham. ¿Y a quién meto? Pues claro, es que... ¿A quién puedo meter que sea un killer? Ni de coña, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, con que no muera nadie ya estaría bien. A ver si mete escudos, vale. Eso me puede dar una oportunidad. Vamos. Magna parece ser que es la primera en morir siempre. Nah, es que necesito a Abraham. Me guste o no, necesito a Abraham. O sea que no hay opción a otra. Tenemos a Abraham. Nah. Y necesito también a Eugene. Ay, Dios mío, qué desgracia. Meto a Eugene. Nah, esto es una locura. Es una completa locura. Se me mueren todos, tío. No puedo hacer nada. Qué asco. Eugene ahí delante. Me lo revientan, con lo cual no. Quito a Eugene, meto a Lake. Si os parece esto un poquito coñazo, imaginad cuando tengáis que hacerlo vosotros.
Como no tengáis una buena plantilla, bueno, si muere Lake la verdad es que me da bastante igual. No soy capaz de cogerlos, tío, no puedo. Me lo he pasado antes, ¿cómo es que ahora no puedo? A ver. Por Kate, ¿verdad? O sea que al final tengo que estar utilizando a todos los personajes que quería reservar. ¿Y a Kate dónde la ponía? ¿Arriba o abajo? La verdad es que ya ni me acuerdo. Creo que iba arriba. No, arriba no tiene sentido, tiene que ser abajo. Sí, así. Dios mío. Oye, pero es más difícil ahora que antes, tío. ¿Esto qué es? Pero qué vergüenza. Vamos. Pero me da la sensación de que... Vale, Magna muerto, bien. Vamos. No se me muere nadie, se me va a morir Kate. Y sin Kate no hago nada luego. Y no puedo revivir. Dime tú cómo me pasó esto. Se me vuelve a morir Kate por culpa de Andrea. Vale, pues voy a hacer esto. Y me centraré en Andrea. No, pero... No sé. No sé. No tengo ni idea. Andrea muere, vale. Vamos. Vamos, bien. Parece ser que he pillado el spot. Vale, lo he pillado bien. Vale. Esta era la combinación. Vale, la primera me la paso. Pasamos a la siguiente. Y ahora aquí Abraham no puede estar en medio porque esta me va a coger seguramente. Vamos a hacer la prueba. Voy a seguir con los mismos. A ver. No. Yo casi que quitaría a Rosita y metería a Michonne. Necesito algo que me cure. Algo que me cure. Vamos. Magna se muere antes. No me conviene. No quiero que Magna muera. Realmente aquí no sé hasta qué punto necesito la velocidad. Así que la quito. Vamos a meter a Shane. Pero cuando no tengo Magna, Laura me coge. Y si hago así, sois más rápido. No, tampoco. Laura será más rápida. Encima el de abajo no me deja agarrar. Vale, cambio nuevamente. Hago esto así. No tiene mucho sentido lo que acabo de hacer. No se me muere nadie de momento. Parece que funciona. Ojo, parece que funciona. No se muere nadie. Vale, bien, me sirve, está bien. Siguiente que me paso. Vale, es que me quedan muchas, tú. Me quedan muchísimas. Y hay un Sebastián ahora. Sebastián, Magna, necesito a Andrea, necesito Kate aquí para reflejar. No puedo reflejar el daño de aquí a aquí porque está Rosita. O sea que tiene que ser sí o sí aquí. Reflejar el daño allí. Pum, vale, quito a este. Si hago así, a Rosita no la voy a coger. Si hago así, puedo coger estos tres. Vale. Rosita quedaría aislada. Tú no me sirves. Andrea abajo. Rosita contra Rosita para tener ahí una mínima de igualdad. Y arriba, ¿a quién podría meter? Meto a Denise, a ver si me mete alguna cura. ¿Le dará tiempo a meterme cura? No creo, ¿eh? No creo que me meta cura. Vamos a intentarlo. Vamos, Denise, mete cura. Kate se muere. Intentamos de nuevo. Si Denise cargase antes... se me muere antes. Es que no puede ser, ¿eh? Meto a Glenn. Se me muere antes. No necesito a Kate. Meto ahora a Denise. Se me muere Abraham. No me sirve. Cambio de posición. Se me muere Abraham. No me sirve. Si hago así, hago así. Es verdad, no puedo agarrar con Abraham. ¿De qué me sirve Abraham si no puedo agarrar? Qué listos son, ¿eh? Cómo te meten ese... Ay, Dios. Quito a Glenn.
ver ahora. Nada, pero lo primero que hace Abraham es tirar la cadena, me hace perder tiempo. Tal. Tú aquí no me sirves. Tiene que ser a distancia. A distancia, pues. Vale. A Abraham, la Denise. Si voy sin Abraham, metería delante a Tairis. Voy sin bufo, da igual, para el caso que más me da. No. Gente, no quiero que se haga el vídeo muy largo. Es muy difícil, es extremadamente difícil. A ver, es normal, ¿no? Eso es un modo de juego desafiante, muy difícil, y pues es lo que hay. Dentro de nada haré ruletas a ver si con lo que me salga consigo mejorar los personajes. Y también tengo que tirar, que esto lo voy a hacer ahora después. Tengo que tirar aquí para ver si me salen también ventajas que me beneficien en algo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Al menos me alegro de haber descubierto que sí, que efectivamente, pues, ¿dónde era? Que ya ni me acuerdo. Exploración, supervivencia, modo retar. Pues sí, lo que decía, que al menos me alegro de que si te pasas normal te dan estos objetos y los hemos descubierto. Yo sinceramente tenía la duda de si los objetos se repetían y te los podías volver a ganar, pero no, una vez los ganas, en el resto de dificultades ya no te los vuelven a dar. Así que nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo en vuestra facción para que vea más o menos cómo es el funcionamiento de... ya ni me acuerdo del nombre. Tira para atrás, por favor. Del Challenge Mode, del modo desafío, ¿vale? Recordad que no se pueden usar adrenalinas, no es como el modo de abastecimiento, así que si os matan los personajes no los vais a poder utilizar, a no ser que reiniciéis todo desde el principio. Nada, no me enrollo más, muchísimas gracias y hasta la próxima.